Este domingo 12 de enero del 2025 continuamos en esa serie de enseñanzas que hablan de conocer más a Dios. Hay hoy un tema que pudiera ser para usted muy conocido o repetitivo y lo haya escuchado, inclusive el día de hoy lo ha escuchado. Y el tema tiene por título Dios es el Todopoderoso. Y quiero usar de dos versículos. El primero se encuentra en Génesis 17:1, muy conocido de usted. Dice que Jehová, yo me lo sé de memoria, le apareció a Abraham y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. También tenemos un pasaje que hemos aprendido de memoria, Apocalipsis 1:8, donde dice, ¿verdad? Yo soy el principio y el fin, el alfa, el omega, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Usé estos dos versículos porque son, la palabra en hebreo es única y la palabra en griego es única. La palabra en el griego es el Shaddai, el Dios, Shaddai, Todopoderoso. Ahorita lo vamos a ver y la palabra es en griego, ¿verdad? El Pantocratos y significa también el Todopoderoso. Vamos a ir viendo todo eso y vamos a conocer, ¿sí? Y fíjense bien en lo que vamos a hablar. Hoy conoceremos más cerca a nuestro gran Dios y Señor a través de las Escrituras que nos revelan que Él es el Todopoderoso. Este es un nombre de Dios. Todas las veces que usted encuentre este nombre, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, está con mayúscula, entonces es el nombre de Dios. Y dije nombre porque ya hemos dicho que Dios tiene nombre en singular, manifestado en diversas, como un diamante, en diversas caras y facetas. Una de ellas es que Él es el Todopoderoso, ¿sí? En muchas ocasiones, y solo en el Antiguo Testamento, se le traduce también con el término omnipotente. Pero aunque ustedes encuentren en el Antiguo Testamento el término todopoderoso y el término omnipotente, es la misma palabra en hebreo, Shaddai, la misma palabra. A veces los traductores lo traducen como el todopoderoso y a veces como el omnipotente. Es la misma palabra. El todopoderoso, Dios omnipotente, viene de una raíz, ¿sí? La palabra Shaddai significa el todopoderoso, pero viene de una raíz Shaddad, y ahí esto es lo que vamos a estar explicando, que significa ser fornido, que significa poderoso. En pasivo, voy a explicar un poco más, impenetrable. La palabra todopoderoso significa que tenemos un Dios impenetrable. Por implicación también es un Dios asolador. El todopoderoso significa asolador. Se le puede entonces traducir por este término final, asolador, como un derribador, como un destructor, como un despojador, como un devastador. Vamos a ir explicando algunas de estas cosas que están en este término. Y primero vamos a ver algo muy importante. En Éxodo 6:3, quiere acompañarme en Éxodo 6:3, donde se nos dice que ese es uno de los nombres, ese es nombre de Dios, como también el que está revelado ahí. Y dice la escritura en Éxodo 6:3, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, como el Shaddai, como Dios el Todopoderoso. Es igual, ¿sí? Mas en mi nombre, fíjese bien, otra vez le dice en particular, en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Ahora fíjense, el Antiguo Testamento, la primera parte, lo que se llama el Pentateuco,
Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, fue escrito por Moisés. Dios le reveló esos 5 libros a Moisés. Porque usted sí puede confundir y decirme, oiga, no, usted dice que el nombre de El Shaddai, el Todopoderoso, Omnipotente, se le dio a conocer y eso lo veremos, a estos patriarcas, a Abraham, a Isaac y a Jacob, pero allí aparece Jehová, sí, porque lo escribió Moisés después. Pero el nombre Jehová apareció hasta en tiempos de Moisés. ¿Le quedó claro? Aquí está escrito, es un solo nombre. Llámele Dios, que en hebreo es el Elohim. Llámele El Shaddai, que es el Dios Todopoderoso. Llámele Jehová, llámele Jesús, llámele Cristo Jesús. Es un solo nombre. Llámele Padre, Hijo, Espíritu Santo. Llámele Padre, Verbo, Espíritu Santo. Es un solo nombre, es un solo Dios. Usted dirá, yo no entiendo. Pues si no entiende, entonces nada más crea lo que dice el Señor. Porque eso es lo que dice el Señor, que es un solo nombre. Muy bien. Entonces, he dejado, cuando leímos Éxodo 6, se nos deja claro que a los patriarcas de Israel, es decir, apareció Dios a Abraham, a Isaac, a Jacob, como Dios el omnipotente, el Shaddai, el todopoderoso. Y nos deja claro que en el nombre de Jehová no se dio a conocer a ellos. Abraham, Isaac, Jacob y todos los patriarcas, hasta Moisés, nunca conocieron a Dios como Jehová. Eso es a partir de Moisés. En la palabra de Dios, por eso vamos a encontrar continuamente tanto Jehová como omnipotente, como todopoderoso, en mayúscula, porque quedó ya bien claro que es un nombre. Usted puede orar y decir en un momento dado, Señor Dios Todopoderoso, y usted está bien. Pero usted puede decir, porque acabo de leer en Apocalipsis 1:8, que Jesús es el Todopoderoso. Entonces es lo mismo. De tal manera que usted sienta libertad, porque a veces algunos me preguntan, ¿y cómo le digo? Padre, Jesús, Espíritu Santo, Todopoderoso, o cómo le digo, Omnipotente. Usted dígale como el Espíritu le guíe, es el mismo nombre. Muy bien, puestos de acuerdo. No se me está olvidando el concepto y ahorita voy a explicar algunas cosas. Deseamos hacer una aclaración pertinente, muy pertinente. Fíjese lo que voy a decir. Que el término poder, fíjese bien, que el término poder describe la naturaleza del Dios Todopoderoso. Fíjese lo que estoy diciendo. El término poder describe la naturaleza del Dios Todopoderoso. Su capacidad para hacer, el término poder es la capacidad para hacer todas las cosas. El poder es una virtud divina. Describe su fuerza, lo mismo que el término todopoderoso, su grandeza, manifestando sus maravillas, sus milagros, prodigios y señales. Y viene a ser parte del Dios Todopoderoso. Cuando usted usa para sus oraciones Dios Todopoderoso, usted está incluyendo el poder de Dios. Usted está incluyendo sus maravillas. Usted está incluyendo sus milagros. Usted está incluyendo sus prodigios. Usted está incluyendo sus señales. Usted está incluyendo su majestad, su grandeza y más cosas. Use el nombre del Todopoderoso y declare que Jesús es el Todopoderoso, porque usted está diciendo, tú, Jesucristo, eres todo eso. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos van a cambiar? Si usted no usaba para decir que Jesús es el Todopoderoso, úselo, porque usted está haciendo una declaración de fe que también le va a traer grande beneficio. Sí.
Entonces decíamos eso, ¿verdad? Aquí es parte del Todopoderoso, de su nombre. El omnipotente es igual. En la próxima predicación yo voy a hablar y voy a describir junto con ustedes varios términos que son muy diferentes en hebreo y en griego, que se traducen en la palabra de Dios como poder. Ningún término que está en la escritura, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, es el Shaddai. Son otros nombres que yo le daré. Uno de ellos en griego es Dunamis, pero hay otros nombres muy diferentes. Por ejemplo, en hebreo hay un nombre muy cortito que dice Os, así, O-Z, Os, y significa poder. Así es que es muy diferente hablar del poder. El poder de Dios está incluido en el Todopoderoso. Así es que usted, cuando dice el Todopoderoso, usted está usando un nombre que en superlativo muestra mucho más virtudes en la naturaleza de Dios. Yo lo invito a conocer al Todopoderoso. Usted está cambiando porque quizá usted lo ha cantado, lo ha usado a veces, o a lo mejor nunca lo ha usado, pero así como yo le invité a usar el nombre de Jesús todo el día, levántese en el nombre de Jesús porque es el último nombre, porque es el que salva y el que sana, y diga todos los días: voy en el nombre de Jesús, camino en el nombre de Jesús, me levanto en el nombre de Jesús, voy al baño en el nombre de Jesús, me baño en el nombre de Jesús, como en el nombre de Jesús, trabajo en el nombre de Jesús, todo en el nombre de Jesús. Pero puede usted incluir Jesús, el Todopoderoso. ¿Cuántos están alabando y están aprendiendo? ¿Por qué queremos aquí que usted conozca más del Señor, para que use de este conocimiento y usted tenga una vida de mayor bendición y de mayor victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro? Ahora, son varios términos en griego que se traducen en la palabra de Dios como poder, pero siempre usted los va a encontrar con minúscula, o porque son un verbo, o porque a veces se usan como un adjetivo, o a veces se usan como un sustantivo, pero nunca como un nombre. ¿Quedó claro esta aclaración? Para que usted no confunda los términos. ¿Sí? Muy bien. Vamos a otro punto. El Dios Todopoderoso o Dios Omnipotente va más allá de incluir el poder inigualable de Dios el Señor. Va más allá. Él es el poderoso y se nos revela de que es impenetrable. Yo dije que es el impenetrable. Sí, vamos a ver un poquito de esto, y esto es en mi corazón porque esta madrugada yo le decía: Señor, ¿cómo impenetrable? Busqué la palabra impenetrable en la escritura y no lo hay, pero sí encontré varias palabras que podemos poner como sinónimo. Inmutable, podría encontrar un término, o incambiable, podemos encontrar un término que tenemos un Dios firme, es impenetrable. Pero el Espíritu en la noche me dijo: pues qué fácil. ¿Qué no te acuerdas que yo he dicho varias veces que eres la piedra no cortada con mano? Y que si ella cae, ¿qué hace? ¿Usted qué ha leído? ¿Ya leyó Daniel? ¿Ya leyó Isaías? ¿Ya leyó el Nuevo Testamento? ¿Qué hace la piedra? Sobre ella caer, seremos ¿qué? Consumidos, seremos destruidos. Y es también piedra de tropiezo, porque es impenetrable. Él es la roca, y ya hay varios mensajes que he dado al respecto. Él es la peña. ¿Sí? ¿Qué más es que dije? Roca, peña y piedra. Así es que es impenetrable nuestro Señor. Él es la roca no contada con mano. Entonces, si es impenetrable, también describe a quién.
Porque ¿quién es la piedra no cortada con mano? Le informo, se llama Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? No le voy a dar todo el estudio. Si usted quiere saber de la piedra no cortada con mano, pues busque el mensaje de hace unos meses de la peña, roca y piedra. Ahí está. Entonces Él es impenetrable. ¿Quién puede penetrar la roca? Cuando Jesús le dijo en el capítulo 6 de Mateo por el Espíritu a sus discípulos, ¿sí? Sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así es que imagínese que es impenetrable. ¿Por qué es impenetrable? Porque ahora en las clases pocas y largas que hemos escuchado de parte de nuestro hermano Eliud en la Escuela de Crecimiento Espiritual, él nos dijo que en la Jerusalén celestial hay un muro, pero no un muro como los que conocemos nosotros, muro material y físico, sino hay un muro que es impenetrable. ¿Y cuál es ese muro impenetrable? El mismo Señor, porque Él va a reinar en Sión, en el monte de Sión, y el que trate en ese tiempo de venir a dañar, no pasa. Ay, por ahí en algunas leyendas con respecto a los griegos que decían que Esparta era invencible porque tenía los muros más grandes, pero cuando fueron y trataron de conquistar este lugar, encontraron que no había muros y dijeron, ¿cómo? Nuestro muro es nuestra fortaleza, es nuestro ejército, es nuestra gente. Nuestro muro es la fama que tenemos de ganarle a todos. El Señor Jesucristo tiene la victoria total. Hoy cantamos victoria, la victoria mía es. Él es la victoria, Él es el impenetrable. ¿Ya le quedó claro que entonces el Todopoderoso es impenetrable? Entonces, si es impenetrable, ¿quién puede contra de Él? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si están abusando de tu vida en algún sentido, tú tienes al Todopoderoso de tu lado y dile, Señor, pues han entrado algunos dardos del maligno y algunas maldades del hombre, pero hazme impenetrable porque yo voy a habitar bajo la sombra del Omnipotente. Bien, ya no voy a hablar más porque quiero seguir hablando con ustedes, ¿sí? Entonces, esto hace que de Dios siempre sea la victoria. Tenemos un Todopoderoso que nos va a dar toda la victoria. Si nosotros estamos en Él, tenemos la victoria. Y hay varios pasajes que yo quisiera mostrarles a ustedes. Hace rato estábamos cantando parte de ello. El primer libro de las Crónicas, en el final, revelar del Espíritu a David cuando estaba a punto de ser llevado por el Señor. En el versículo 11 que hace poquito, hace unos instantes cantamos, dice, tuyo es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Esto dijo en su oración de acción de gracias este rey David, que ya estaba al borde de partir de esta tierra. Y él, Dios Todopoderoso, siempre nos va a dar la victoria. En él fue manifestado continua victoria. No hubo reino más grande que el como reino de Israel, que el reino de David. Se extendió tal como Dios había mandado, ¿sí? Y solo Salomón, pero ya en la paz, pudo conservar esto y tener algún territorio extendido, pero por acuerdos políticos. Bien, entonces vamos ahora, porque tengo mucho material. Habacuc, capítulo 3, que también lo acabamos de ver el jueves, no hace unos días,
Vamos allá, Habacuc capítulo 3, versículo 8. Ya voy llegando. Recuerdo que está después de Nahum. No sé en su Biblia en qué lugar esté, pero en la mía está después de Nahum. Entonces, 3:8 dice: te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. El Señor habla de que montó en carros de victoria. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso nos quiere dar, uno de los beneficios es la victoria, y Él se va a encargar de eso. Vamos a también a ver más acerca de la obra de victoria, y hay tres cosas que el Todopoderoso hace y que no van a penetrar en nosotros. Oiga eso, dice, ¿qué no va a penetrar en nosotros según 1 Corintios 15, 54 al 57? ¿Qué no va a penetrar? El pecado, fíjese, no va a penetrar la muerte y no va a penetrar el sepulcro, es decir, el castigo eterno. Voy a cambiar. Usted está destinado a ser perdonado y ser santo. Usted está destinado, sí, a la vida eterna. Y usted está destinado a que el infierno y el lago de fuego y azufre no sea parte de su experiencia. ¿Cuántos alaban a Dios? Es otra manera de ver esto, pero vamos a la palabra para aplicar este asunto de la victoria y de que en nosotros no debiera de penetrar, aunque a veces tú le das lugar, pero procuremos no darle lugar a ello. Vamos a 1 Corintios 15, 54 al 57. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: survida es la muerte en victoria. Nosotros, los hijos de Dios, podemos y debemos, para que se cumpla la palabra de Dios, pasar, si así Dios lo quiere, por la muerte física o la muerte corporal. Pero si el Señor hace sonar la trompeta, ni siquiera pasaremos por la muerte física, sino será transformado nuestro cuerpo. Amén. Ahora vamos a ver, en el 55 dice: entonces se hace una pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. El Señor, en un solo día, en la cruz, perdonó y limpió nuestros pecados, nos redimió. Y entonces debiera de ser que todo el nacido de Dios, está escrito, tuviera una vida impenetrable en cuanto al pecado. No es así por nuestra carnota. Pero ¿qué es lo que dice la Escritura? Y pues se los quiero leer allá en 1 de Juan, en el capítulo 3. Dice ahí lo siguiente: todo aquel, versículo 9, 1 Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, es decir, el Todopoderoso, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Híjole, cuando yo le digo esto: Señor, yo te he fallado, pero yo quiero vivir tu palabra. Ahora dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No penetró más el pecado, ni aún que nosotros cometamos pecado, porque tenemos una promesa: si andamos en luz como Él está en luz, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, mentimos y no hablamos verdad. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces usted tiene un recurso para no permitir que el pecado penetre, y si penetra, échelo para afuera.
¿Cuántos alaban al Señor? Se ha perdonado y se ha limpiado. Entonces no penetró el pecado. Entonces no penetra la muerte segunda. No va a penetrar. El diablo ha venido para 3 cosas, según Juan 10. Hurtar, matar y destruir. Y él quiere llevarte contigo a su morada, porque para él está destinado junto con sus ángeles el infierno y el lago de fuego y azufre. Pero él dice, me llevo a este cristiano supercarnalote. No lo permitas. No debe penetrar el pecado, no debe penetrar la muerte, ¿sí? Ya que en el Todopoderoso Él es y será y fue la vida para ti y para mí. El Señor dijo, yo he venido, Juan 10:10, ahora sí, a que tengan vida y la tengan en abundancia. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Y así, ¿verdad? Y en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Así es que el Señor dice, yo soy el Todopoderoso, dice el Señor, y en ti no más debe penetrar ni el pecado ni la muerte segunda, porque yo he venido para perdonarte, limpiarte con mi sangre y darte vida y vida eterna. Y finalmente, ¿verdad? No te puede retener el sepulcro, no te puede. Él nos va a dar la victoria si aún nuestro cuerpo va a tener que ser redimido y vamos a tener que resucitar, y nos va a dar la victoria y nos va a hacer vencedores. Él nos hace impenetrables a la corrupción del pecado, de la paga del pecado, que es la muerte. Según Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El aguijón, ¿sí? El aguijón de la muerte, que es el pecado, no penetrará más. Ningún sepulcro nos podrá retener. Oiga eso, ningún sepulcro nos podrá retener, ni un sepulcro. Nuestros seres amados que han muerto en Cristo Jesús, ahí están en el polvo de la tierra, no los puede retener el sepulcro. ¿Cuántos alaban al Señor? Tenemos victoria sobre el sepulcro. Yo sé que usted te dice, ¿de dónde saca esto? Del Espíritu Santo, del ser que me habla. Sí, no podrá retener a los cristianos verdaderos, claro, a los santos, a los hijos de Dios. ¿Y dónde está escrito? Pues nada más está escrito que somos impenetrables en cuanto al sepulcro, y que no va a ningún sepulcro poder retenernos, como no retuvo a Jesucristo porque Él resucitó. Primer libro de Tesalonicenses 5:14-17. Y debiéramos de aprenderlos de memoria, ¿verdad? Yo sí trato de aprenderlo, porque ¿qué dice ahí? Que en cuanto vamos a ver, vamos mejor a leerlo como debe de ser. Y dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, es a causa del Todopoderoso Jesucristo, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Ya durmieron en Él? Sí. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, a los que están en el sepulcro. Si no llegamos a estar en el sepulcro, mire lo que va a pasar. Somos impenetrables, y no, el sepulcro no nos va a poder soportar. Al contrario, nosotros vamos a penetrar el sepulcro y vamos a salir de él. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, los muertos en el Todopoderoso, resucitarán primero. No me va a poder retener. Si a mí me toca por eso, a mí ya le dije a mi esposa, ni se les ocurra que me incineren. Yo ya compré mis recámaras para ese acto. Ya tengo ahí unas. Sí, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Esto es algo grande para los que vivimos.
porque aquí ni siquiera nos va a penetrar la muerte física. Dice, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. ¿Cómo ve? Yo sé que usted no había visto esta manera de ver que tenemos un Dios todopoderoso en Jesucristo que es impenetrable y que nos hace impenetrable a nosotros en cuanto al pecado, en cuanto a la muerte y en cuanto al sepulcro. Yo quiero que usted tenga esa seguridad. Acuérdese que estas enseñanzas son para que usted fortalezca su fe. Si después de que esto usted ha aprendido y ha tenido otra cara de estos versículos, no se fortalece su fe, pues que Dios lo ampare. Yo ya no sé cómo predicarle, ¿sí? El Todopoderoso, que es impenetrable, entonces concluimos, nos hace impenetrables y nos da la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, y aún la muerte física si somos arrebatados, sobre la muerte espiritual y sobre el sepulcro. Si llegamos a morir, no nos podrá retener el sepulcro. ¿Por qué también es impenetrable? Yo les dije que una de las palabras que podíamos usar como sinónimos es inmutable, inconmovible. Vamos a ver el reino de Dios cómo es. Hebreos 12:28. Yo sé que dice, hermano, pero ¿cómo Dios usted sí le habla? Pues nomás póngase a hablar con Él y Él habla más que yo. 12:28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Claro, tiene que ver. Tenemos un reino inconmovible, tenemos un reino impenetrable y tenemos un reino eterno. Eso lo veré un poquito más adelante, no se lo cito. Dejamos este punto 3 de lo impenetrable que nos da una victoria tremenda. Dije yo también, el Dios Todopoderoso es el asolador. Dije yo también que esta palabra habla de derribar, de destruir, de despojar, de devastar. Bástele que este Dios Todopoderoso ha sido descrito continuamente por los profetas en el Antiguo Testamento, especialmente por Daniel, y es descrito en el Apocalipsis. De tal manera, amado hermano, que el Señor dice que va a ser el asolador. ¿Para quién? Para aquel que no quiera recibir al impenetrable, sino quiera recibir al que es juzgador y asolador para traer castigo y disciplina. Usted tendrá que tomar esa decisión. Mire que la Escritura nos dice que el asolador, él va a destruir al impío y al pecador a través de sus juicios. ¡Ay, qué versículo! Eso porque andamos siempre pegados escuchando la escuela de crecimiento espiritual. Nada más vea que está totalmente directo. Isaías 13:6. Isaías 13:6, que nos está hablando acerca de las naciones gentiles. Mire lo que le va a pasar a las naciones gentiles si se conservan en la impiedad. Dice ahí, y este término también lo explicó hace poco nuestro hermano Eliud en la clase de escuela de crecimiento espiritual. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Y mire cómo dice aquí, para que alguno dirá, usted, ¿por qué dice que el Todopoderoso es un asolador? Dice, ¿cómo dice aquí? Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. ¿Cuántos alaban al Señor? Es no asolador el Todopoderoso. Es un día del Señor en que Él va a decir, no han querido escucharme. Yo no le voy a hablar de lo demás, pero usted puede leer abajito, ¿verdad? Como el Señor dice en el 7, debilitará con su mano, desfallecerá todo corazón, llenará de terror, de angustias y dolores, se apoderarán de ellos. Vean nada más lo que Dios está diciendo, lo que le espera a las naciones que rechacen al Todopoderoso. Yo quiero estar cerca del Todopoderoso. ¿Quién podrá? ¿Qué dictador de este mundo podrá?
Ninguno va a poder. ¿Qué ejército de este mundo podrá? ¿Qué invento del hombre que nació de la ciencia derramada por Dios en la mente y en los corazones de los hombres podrá? Ninguno. Por eso aquí dice que tengamos temor de él. ¿Quieren seguir conmigo? Entonces va a venir a destruir al impío, al pecador, a través de sus juicios, que son juicios en contra, son juicios de condenación y de castigo. A ver, otra palabra profética que estuvimos estudiando y que este jueves se citó, Joel 1:15. Vamos hasta allá, que habla mucho del día del Señor. Y yo le informo, creo que Joel está antes de Amós, según yo estoy enterado. En mi Biblia sí está en ese lugar, en la suya, no lo sé. Joel 1:15 dice, ay, cada vez que usted escuche el ay, es juicio, y juicio de condenación y de castigo. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá. Otra vez yo le dije que asolamiento tiene un sinónimo de destrucción, porque algunos dicen, ¿cómo que el Todopoderoso es destructor? Mire cómo vendrá, dice, y vendrá como destrucción, ¿por quién cree? Por el Todopoderoso. ¿Cómo le quedó el ojo? Y a mí me quedó cuando le digo, oh, El Shaddai. El Shaddai va a asolar. El Shaddai va a destruir, no a cualquiera, sino a aquel que se conserve en la impiedad, en la iniquidad, ¿sí? Y esto indudablemente que dirán, ay hermanos, ustedes, tanto Eliú como usted, Antiguo Testamento, pues es palabra de Dios. Si quitáramos el Antiguo Testamento, ¿cómo comprobaríamos las cientos de señales que ha habido escritas ahí que se cumplieron y se cumplirán en Cristo? ¿Cómo? Muchos dicen, quita el Antiguo Testamento, pues quítalo. Y entonces, ¿cómo comprobarías el capítulo 9 de Isaías, el capítulo 53 de Isaías? ¿Cómo? Los salmos, el Salmo 110, ¿cómo? ¿Cómo se comprobaría el Salmo 23 que es paralelo a Juan 10? ¿Cómo? ¿Quieren quitar el Antiguo Testamento? Pues quítenlo. Y el Señor dice que el que quite de su palabra, pues ya verá cómo le va a ir. Va a tener su pago. Pero no podemos quitarlo porque es base para entender el Nuevo Testamento. Muy bien. ¿Qué les dije que ahora voy a leer? Apocalipsis 16:7 para completar. Después ya no lo voy a explicar porque yo les dije algo y se los voy a repetir después. Bueno, dice ahí 16:7. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. ¿Qué estaba haciendo? En un momento dado, el tercer ángel. Apocalipsis 16 nos describe las 7 finales copas de la ira, cuando va a arreciar el asolamiento sobre esta tierra, la devastación y la destrucción. El tercer ángel, ¿sabe qué va a venir a dañar? Va a venir a dañar el agua. Dios nos ha dado un anticipo. El año pasado empezó a faltar el agua aquí en México. Las presas estaban al 5-8%. Algunas ya estaban secas totalmente. Y estuvimos clamando y Dios fue misericordioso y mandó como dicen, el año del niño, y el niño le gusta ir mucho al 1. Y entonces vino la lluvia temprana y lluvia tardía. Sí, entonces tuvimos, pero el Señor nos bendice con el agua. Ya les he explicado que muchos dicen, pues hay mucha agua en el mar.
Pero nadie, ningún hombre, ni lo ha permitido Dios, ha descubierto cómo hacer agua potable del agua salada. Solo Dios. ¿Y cómo lo hace? A través de los huracanes, ciclones y todas esas lluvias que vienen. Él lo hace, pero Él es el Todopoderoso. Y el Todopoderoso todo lo sabe. Ahora fíjese, aquí va a dañar, sí, en los juicios del Señor va a ser dañar el agua, va a dañar el agua y la va a volver en sangre como en el tiempo de Moisés. Pero ahora fíjese en el 14:7 de Apocalipsis, diciendo ahora en voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo, yo a veces me preguntaba, el cielo y la tierra y el mar, y agrega, y las fuentes de las aguas. Mis hermanos de Gilotzingo se sienten orgullosos porque tienen muchas fuentes de las aguas. Denle gracias porque hay que adorar, porque es obra del Todopoderoso. Pero dice que un día de estos, las aguas de Gilotzingo, con todo y que las tengan vigiladas, con escopeta y arma, se les van a volver sangre. Pero los hermanos ya no van a estar aquí. Su casa, quién sabe quién la habite, pero ellos ya no van a estar aquí. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero se van a volver y van a decir: ¿ahora qué hacemos? Los manantiales de Gilotzingo se nos volvieron sangre. Bueno, ¿qué es lo que les quiero hablar a ustedes? De los juicios de Dios son justos y verdaderos, y que todo esto es por la maldad y la iniquidad del hombre. No voy a entrar en eso. Si usted quiere entrar en ello, haga favor de buscar esto en internet, ahí en las clases que ha dado el hermano Eliud, ¿sí? El término que aquí se usa y que no se lo había esto explicado para Todopoderoso, porque ya me metí a Apocalipsis 16:7, es pantocrator, con acento en la A, pantocrator o pantocrator, perdón, leí mal, pantocrator. Y significa, fíjese nada más lo que significa, el todo gobernante. Es decir, Dios como soberano absoluto y universal. Se traduce como el Todopoderoso. Este es un término compuesto y viene de dos palabras. La primera es paz, con S, y significa el todo. El Señor es el todo. Por eso es el Todopoderoso. Es todo y es el todo. Vuelvo a explicarle, es todo y es el todo. Hace un tiempo yo le testifiqué que tuve un sueño y me dijo el Señor: no te preocupes, yo me hago cargo de todo. Pues ahora ya entiendo, pues es el Todopoderoso. Y me dijo: me hago cargo de todo porque yo soy el todo. Esto es inclusivo, tenemos un Dios inclusivo. Esta palabra se traduce también como siglo. ¿Y cómo terminamos el Padre Nuestro? Por los siglos de los siglos. Él es el siglo. ¿Sí? Y viene de otra palabra, kratos, que significa vigor, alguien grande, literal o figuradamente, y también se puede usar en las traducciones como el que tiene el imperio, el poder, el que obra poderosamente, el que tiene toda potencia y el hacedor de prodigios. ¿Cómo ve? O proezas. El término compuesto todopoderoso se le utiliza en exclusiva solo para Dios. No se puede usar. Es solo para Dios. Si usted encuentra por ahí un malandrín y que aún diga: yo predico el evangelio, y diga: es que yo soy el todopoderoso, soy el omnipotente, es un mentiroso. En la escritura
Este término, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se usa solo para Dios, tu Dios y mi Dios. En este caso, Jesucristo. Muy bien, vamos a seguir aprendiendo, ¿sí? Y vamos a ver que esto es algo tremendo. No sé si se fijaron, cuando leí Apocalipsis 16:7, dice, Señor Dios Todopoderoso. Se lo voy a leer en griego, ¿sí? Kurios Theos Pantocrator o Pantocrator. Así se leería. Les he enseñado que Kurios es el Señor, el supremo en la cabeza, el que tiene la supremacía. Dios incluye, pues que está el poder, Él es Dios, el autoexistente, el principio y el fin, el alfa y la omega, el eterno, y el todopoderoso Pantocrator, de tal manera que entonces así se leería, ¿sí? Y de esta manera, por eso es exclusiva este nombre para Dios, para el Señor Dios. Ahora vamos a leer algunos pasajes. Quiere ir conmigo, que esto viene desde muy atrás, y estamos hablando también de el reino y del imperio, porque eso significa todopoderoso y lo conlleva. Daniel 4, 44 y 45. Y dice ahí, a mí se me hace que me equivoqué. Entonces es Daniel 2, creo. Sí, perdón, anoté mal. Daniel 2, 44 y 45. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Ahí está el Todopoderoso. Pero Él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte, fíjese bien quién es el Todopoderoso, fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Esto dijo el Espíritu Santo a Daniel para interpretarle una visión al rey Nabucodonosor. ¿Cómo no temer? ¿Cómo no buscar a este Dios tan grande y maravilloso? ¿Cómo no entregarse a este Dios todopoderoso? Yo estoy listo para hacerlo. ¿Sí? Entonces el Dios todopoderoso es gobernante. Aquí vemos descrito. Y habla de un imperio y de un reino que no será nunca destruido. Él destruirá los demás reinos. Pero esto estaba también dicho en Isaías 9:7, que es muy conocido de cada uno de ustedes. Y dice ahí, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. El Dios todopoderoso es el Dios soberano, absoluto y universal. Y vamos a leer ahora Apocalipsis 17:14 para irnos al Nuevo Testamento y ver qué es lo que nos dice el Señor. Y dice Apocalipsis 17:14: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Está confirmando que Él es el soberano absoluto y universal, y que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Se vuelve a repetir esto en Apocalipsis 19:16, y en su vestidura y en su muslo está escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Esto
también le fue revelado a Pablo y lo tenemos, y ya no me lo estoy leyendo porque son pasajes muy conocidos para usted. En 1 de Timoteo 1:17, y dice la escritura así: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y en 1 de Timoteo 6, 14 y 15, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo, ahí está, soberano, es el que gobierna en absoluto, Rey de reyes y Señor de señores. Él es el que tiene la supremacía. Dejamos ahí. Las escrituras nos describen quién es el Todopoderoso Omnipotente, cuáles son sus cualidades, sus obras, sus propósitos. Los libros que más nos revelan con respecto a ello son el libro de Job, como el Todopoderoso lo revela 12 veces y 19 veces como el Omnipotente. Recuerde que es un mismo término, Shaddai, o el Shaddai si se traduce como Dios Todopoderoso. En el Nuevo Testamento, fíjese qué cosa, el término Todopoderoso solo se utiliza 9 veces en el libro del Apocalipsis y una sola vez en el libro escrito por el Espíritu en inspiración a Pablo en 2 de Corintios 6, 18. Así es que solo hay 10 veces que se habla de esto. ¿Deja de entonces de ser esto? No. Dejamos ahí, esta es una información para los que les gusta estudiar las escrituras. Vamos a regresar porque hablé que de las escrituras describen al Todopoderoso. Y vamos ahora precisamente al pasaje que repetí de Génesis 17:1. Vamos a ver algunas cosas. Regrese usted y vea usted algunas cosas importantes. En Génesis 16:16, para que usted vea las obras del Todopoderoso, se nos dice que Abraham, sin haber cambiado todavía su nombre, tenía que 86 años cuando nació su hijo Ismael. Pero en Génesis 17:1 se nos habla que el Señor apareció a Abraham también, sin el nombre corregido, cuando tenía ¿qué? 99 años. De un versículo a otro nos está hablando el Señor que pasaron ¿cuántos años? 13 años. 13 años. Pero yo quiero explicarte rápidamente, sí, que aunque Abraham tenía 86 años, cuando Agar dio a luz a Ismael, a esa misma edad dio a luz. ¿Dónde está eso? En Génesis 15, 3 al 5, vamos a leerlo rápidamente, sí, y dice, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, le dijo, y ya tenía a este Ismael. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Sí? El 6 dice, él creyó a Jehová y le fue contado por justicia. De ahí viene que él tuvo fe. Pero eso se lo dijo a los 86 años. Él tuvo fe. Él tenía un hijo Ismael y le dijo al Señor, vas a tener otro. Pero pasaron 13 años para que viniera Isaac. ¿Quién eres tú para contender, como dice Job, con el Todopoderoso? Le dijo y creyó. Pasó un año y nada. Pasó otro año y nada. Pasaron 10 años y nada. Pasaron 12 años y nada. Pasaron 13 años y el Señor le dijo, ya es la hora.
porque le vino a decir que ahora sí ya. Él tenía casi 100 años y Sara 90 y le dijo a Sara, sí, que era una mujer llamada en ese momento Sarai, muy dura, y le dijo, ¿verdad? Pues ahora sí ya viene. Sarai se rió, ¿sí? Y le cambiaron el nombre a Sara, que significa, ¿qué? Ay, para que su hijo pusiera Isaac, que significa risa. Porque no creyó, dice, Señor, ¿cómo si yo ya ni la costumbre de las mujeres tengo? 90 años. Ándele, mire lo que Dios Todopoderoso puede hacer. Darte en tu vejez, espero que no nos la haga el Señor, un hijo. No es lo mismo, porque yo veo que latosos son mis nietos, como mi nuera que tiene 28, ¿sí? 28 años, que cuide a estos latositos, a que digas, a los 91 tengo que andar correteando niños. Y Abraham 100. Todo tiene su tiempo. Bueno, eso ya es cosa mía, no está aquí en la escritura, ¿sí? Muy bien, entonces le dijo que iba a darle un heredero a Isaac y le hizo mirar las estrellas de los cielos. Ahora vamos al 15:18. Y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham a los 86 años, diciendo, a tu descendencia, a Isaac, le daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Le hizo un pacto. El Señor hizo un pacto con él para entregarle la tierra de la promesa a su descendencia. 13 años después, Abraham vio a Dios. La palabra apareció aquí, es Ra, en hebreo quiere decir ver a Dios. Vio a Dios. O sea, fue una visión muy clara, vio a Dios. Sí. Y Abraham ya tenía, como dije, 99 años y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. Esta es la primera vez, primero se lo dijo, que Dios le confirmó, ese pacto que le daría lo que hoy conocemos como la tierra de la promisión a Israel. Le confirmó ese pacto. Tenía 86 años y a los 99 se lo confirmó. ¿Dónde está eso? Génesis 17, 7 y 8. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en tus generaciones. 13 años, le repito, ya se te está olvidando que tengas un pacto, pero te lo ratifico. Por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que moras con toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. Así es que la tierra de Canaán era dada a Israel. Híjole, lo lamento por los que se están oponiendo. Porque aquí dice que le fue entregado en manera perpetua. Pero hay algo más, amado hermano. El Todopoderoso tiene por obra y propósito no solo dar un pacto, no solo confirmar un pacto. Tú y yo tenemos un pacto que nos ha dado el Señor, nos los ha confirmado, sino que ¿sabe qué? Dios ratifica el pacto. 3 cosas hace el Todopoderoso. Nos da un pacto, el nuevo, nos confirma el pacto y luego nos lo ratifica. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Muy bien. Pues vamos a ver que eso se encuentra en el capítulo 22. Ya había nacido Isaac. Isaac era un adolescente, un joven. 100, digamos más 15 o 18, entonces Abraham ya tenía 120
115, 114 o 118. No sé exactamente. ¿Y qué es lo que les dijo el Señor? Toma a tu hijo Isaac y ve y sacrifícamelo. Capítulo 22 del Génesis. Sí, capítulo 22 del Génesis, y leamos el 18, cuando ya proveyó Dios todo. El famoso Jehová Jireh. Jehová no te proveerá, aunque Él te provee, sino Jehová se proveerá para su obra y se provee para el Todopoderoso. Génesis 22, 18. Y le dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. El Todopoderoso tiene control de tu vida y de tus tiempos y de tus funciones y de tus eventos. Entrégate al Todopoderoso. 86, 99, 115. Ahí estaba el Todopoderoso diciendo: tengo un pacto contigo. Te he confirmado mi pacto y ahora te lo ratifico. ¿Cuántos años tienes de cristiano? Yo tengo muchos años. De pastor 48 y de cristiano más de 58 o 59. Entonces, amado hermano, aunque tengo 77, porque aunque asistía yo a una iglesia, la iglesia no salva, entendí que tenía que recibir a Cristo. Hay muchas iglesias que dicen: yo asisto a tal iglesia evangélica, tal iglesia protestante, tal iglesia cristiana. ¿Ahí eres salvo? Para ser salvo hay que recibir a Cristo. Y amados hermanos, el Señor ahora me dice: te he dado un pacto, te lo he confirmado y te lo ratifico. Pero ahora es un pacto nuevo. ¿En quién? Vamos a Gálatas 3, 15 al 18. Vamos a ver, porque aquí lean algo que dice en 22, 18 de Génesis. En tu simiente, ¿en qué está? Otra vez, como el nombre, ¿está en qué? En singular, no está en plural. ¿Cuál simiente? Gálatas 3, 15 al 18. Ahí lo explica. Y algunos dirán: ándele, hermano, ándele también, usted estúdiele. Ya deje de estar viendo tanta taravisión y tantas taracomedias y tantas tonterías y oyendo tantas noticias y pegado ahí al Google y al Chrome. Ya deje de pegarse, mejor péguese aquí. Gálatas 3, 15 al 18. Dice ahí: hermanos míos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, aquí está la palabra ratificar. Primero les dije: es dado el pacto, luego es confirmado y luego es ratificado. Nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿Y a qué? A su simiente. Y aclara aquí, no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. A tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. Él es también el Todopoderoso, que le quede el ojo de a cuatro. Esto pues digo, que el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga, porque Abraham vivió por la gracia. 430 años vino la ley y no abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Yo tengo la promesa del Todopoderoso. ¿Y usted? Yo vivo por gracia. Y algunos dicen: regresemos a la ley, regresemos al Sabbat, regresemos a esto. La gracia fue antes, la ley fue después, y no invalida la promesa. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Disfrutó esto? El nuevo pacto de la promesa, oiga bien, se lo vuelvo a repetir, es dado, es confirmado, es ratificado por el Todopoderoso a tu favor. Por eso Jesús dijo en Apocalipsis 1:8, ¿qué dijo?
Yo soy el principio y el fin, el alfa y el omega, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso, confirmadito. Muy bien. Les dije, y voy a tomar unos minutitos para explicar algunos versículos de Job. Seleccioné algo. No quise tomar más que muy pocas veces lo que Elifaz, Bildad y Zofar hablaron del omnipotente. Oiga bien, porque usaron la revelación que tenían ellos del omnipotente para condenar a Job como pecador, como injusto, como una gente llena de maldad. Dios se enojó con ellos. Voy a usar en su mayoría, porque algunos me dirán, usted nos dijo que eran 12 y 19 y usted no estaba tomando todos, ya tomé una concordancia. No, lee bien el contexto y vas a ver, se pasaron de raya y de vivos Elifaz, Bildad y Zofar, y usaron la palabra como una espada, no para edificar, sino para destruir. No uses la palabra ni al Todopoderoso ni su nombre para destruir. Eso le toca a Él, el Todopoderoso, asolar y destruir. Usa la palabra del Todopoderoso para edificar. ¿Le quedó claro? Porque si no, vas a tener que venir y decir, pastor, ore por mí como tuvo que orar Job por sus 3 amigos, para que Dios te perdone. No uses la palabra, porque a veces usamos la palabra como espada de 2 filos, y el único que la trae la palabra en la boca es Jesucristo. Usted debe traerla en la diestra para usarla correctamente. ¿Cuántos van a cambiar? No tenemos que condenar a nadie. No tenemos que juzgar a nadie. No tenemos que enviar a nadie al infierno. ¿Quién se va a ir al infierno? El que tome decisiones, él. El que tome decisiones delante de Dios, y Dios es el que asignará. Pero yo no puedo mandar a nadie al infierno. ¿Quedó claro? Vamos pues rápidamente. Váyase al libro de Job. Le informo que en mi Biblia Job está antes de Salmos, aunque no es en el orden cronológico, no debiera estar ahí. Job debiera de estar, como ya lo vimos, como el primer libro del Antiguo Testamento, porque es el libro más antiguo. Le informo, Dios le dijo a Moisés que le había revelado a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob que él era el Shaddai, el Dios omnipotente, el todopoderoso. Le voy a informar que Job fue del tiempo de Abraham, de Isaac y de Jacob. No sé exactamente si se conocieron, pero él era también patriarca. Por eso usted encuentra el libro de Job con la revelación del Shaddai por tantas veces, porque a Job, a Elifaz, a Bildad, a Zofar y a Eliú, Dios se les había revelado como el Shaddai. Ojalá Dios se revele también a ti como el Shaddai y otros nombres para que te pongas listo. Vamos rapidísimo. Job 5:17. Dice ahí: he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Este sí está tomado de Elifaz, pero aquí lo tomé aislándome de una condenación que le hace por causa de sus hijos Elifaz a Job. Lo tomé por el aspecto de que tú eres bienaventurado, sabiendo que el Todopoderoso es el que te corrige. Corrígeme, Todopoderoso, y teme a Dios. Sigo ahí. Hay un salto aquí que me interesa
por lo que hace el Todopoderoso. Y nos vamos a saltar de Job a Ruth. ¿Dónde se encuentra el libro de Ruth? Ruth es un libro del tiempo de los jueces, ahí mismo lo dice. José, jueces, Ruth, ya voy llegando, nomás que ya me pasé otra vez, ahora ya me fui a Samuel, el último juez. Ruth 1, 20 y 21, y dice ahí, y ella le respondió, no me llamen Noemí, que significa placentera, sino llámenme Mara, que significa amarga, porque en grande amargura me ha puesto, ¿quién? El Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. ¿Por qué hizo esto el Todopoderoso? Ya rápido le voy a explicar, ¿sí? Porque Noemí y su esposo Elimelech y su hijo Malón y Quelón tomaron una decisión equivocada. No aceptaron los juicios de Dios en ese tiempo en Judea, en Belén, ellos eran de Belén, no lo aceptaron. Vinieron juicios y dijeron, vámonos, y no estoy criticando a mi hermanita ya, vámonos al país de las oportunidades, a Moab. Y ¿sabe qué? El Señor se enojó. Y rápido lea la historia. Se murió Elimelech, se enfermó Malón, se puso Malón, se enfermó Quelión, y los tres se murieron. Pero estos dos se habían casado con mujeres idólatras paganas que adoraban a Quemos, el dios moabita. Entonces el Señor dijo, estos son mis hijos, porque Dios conoce a sus hijos a donde huyan, como a Jonás. A donde huyas, dice, este es mi hijo, esta es mi hija, ahí le voy, y soy el Todopoderoso. Y Dios le quitó todo a Noemí. Le quitó una de las nueras, gracias a Dios, y le dejó la buena, gracias a Dios. Esta se llamaba Ruth, porque Ruth le dijo, si ese es tu Dios, yo voy con tu Dios y voy contigo. Y la otra dijo, no, yo mejor me regreso a la casa de mis padres. Bueno, lea la historia, está concisa ahí. Pero ¿qué hizo el Todopoderoso? Corrigió a Noemí, no a Ruth, porque el juicio empieza en la casa de Dios. Dios se encargó después de los moabitas. Y conforme aprendimos, Dios va a dejar un residuo de los moabitas, ¿sí? Va a dejar un residuo, confirmando con el maestro que tengo acá atrás, ¿sí? Va a dejar un residuo, pero por ahora castigó a Noemí. ¿Cómo la castigó? Dice que el Todopoderoso la puso en grande amargura, la afligió y le quitó todo. No estaba consagrada, como vimos el domingo, porque la Malaya significa tener manos llenas, a mano abierta, la mano del Señor, consagrado, recursos, ¿qué más? ¿Sí? Ya no se acuerdan, a ver, ¿no? Ahora ya no les digo, ¿sí? Pongan la predicación del domingo pasado, ¿sí? Tener entonces de parte de Dios esa elección, esos recursos, ¿sí? Todo lo que Dios quiere darte, el poder, pero no quieres. Bueno, entonces dice que le quitó todo y vino afligida. Porque la idea aquí es, el Todopoderoso corrige nuestras malas decisiones cuando éstas son contrarias a la voluntad determinada por Dios. Viene amargura, manos vacías, viene aflicción por no aceptar los justos juicios del Señor. Regreso a Job. ¿Qué le pareció lo que hace el Todopoderoso? Está bien atento a tu vida, ¿eh? Job capítulo 6, versículo 4.
Y dice ahí, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu y terrores de Dios me combaten. Estas son palabras de Job a Elifaz. ¿Quién pidió a Job? ¿Quién pidió a Job? El diablo. Y le dio permiso a Satanás. Dios, sí, el Todopoderoso. Lo dejó que lo tocara. Y él dice que las saetas. ¿Qué Dios dice que en el caso de nosotros tenemos que, hoy lo hicimos, vestirnos de la armadura de Dios? Tomad, ¿qué? El cinto de la verdad, la coraza de justicia, el apresto del evangelio de paz y el escudo. ¿Para qué es el escudo? Para pagar, no, así no. Para pagar los dardos de fuego del maligno. Él dice que las saetas, los dardos entraron como un veneno a su espíritu y terrores de Dios lo estuvieron combatiendo. Pero es que el Todopoderoso le dio permiso a Satanás. ¿Y por qué dice del Todopoderoso? Porque Job entendía que Satanás también es hijo de al Altísimo y está bajo las órdenes del Altísimo. Satanás no te puede tocar si no le da permiso a Dios. Muy bien. ¿Cuántos alaban al Señor? Muy bien. Estoy en el 8:3-6. Ahora vamos al 8. Ya les leí el 6:4, ¿verdad? El Todopoderoso trata con sus hijos y siervos, los santos debemos tener piedad, compasión y misericordia cuando el Todopoderoso trata a nosotros sus siervos. Elifaz no tuvo compasión de él, ni piedad, Bildad tampoco, ni Zofar tampoco. Vamos, Job 8:3-6. ¿Acaso torcerá Dios el derecho y pervertirá el Todopoderoso la justicia? No. Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. También Zofar acusó a Job de ser un falso, un hipócrita, un burlador del Todopoderoso, un mentiroso, sí, que decía conocer a Dios y la enseñanza de Dios y no la tenía. ¿Alguien te puede acusar así? Pues sí, nos pueden acusar. En mi caso lo han hecho. ¿Y les vas a hacer caso? Allá ellos. Es su problema. Yo tengo que estar bien con el Todopoderoso. ¿Es el Todopoderoso derecho? ¿Pervierte el Todopoderoso la justicia? No. Mejor es estar en manos del Todopoderoso. Pues te va a caer el Todopoderoso, pues que me caiga. Él sabrá qué hacer conmigo. No tengas temor. ¿Sí? Vamos a ver. Job 13:3. Dice ahí: mas yo hablaba con el Todopoderoso y quería razonar con Dios. Entonces, esta es palabra de Job. ¿Sí? Job le pide a Dios, le pide al Todopoderoso que pueda hablar y razonar con él. ¿Se lo concedió el Señor? Sí. A partir del capítulo 38 lo llamó y le dijo: ¿quieres tú contender con el Todopoderoso? ¿Te sientes tan sabio? No. Pues escúchame, tú me hablaste, tú me pediste, ahora yo te voy a hablar. Y le habla en varios capítulos. Le habla el Todopoderoso en el 38, en el 39, en el 40, en el 41. Por fin en el 42 se doblega y dice: de oídas te había oído, pero ahora te conozco. Ahora te conozco. Muy bien. ¿Sí le contestó Dios? Sí. Si le pides al Todopoderoso que te hable y quieres razonar con él, te lo va a conceder. Job 21:14-20. Voy rápido. Y dice ahí: dicen pues a Dios,
apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a él? He aquí que su bien no está en mano de ellos. El consejo de los impíos lejos esté de mí. ¿Hasta dónde les dije? Hasta el 20, ¿verdad? ¿O cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada y viene sobre ellos su quebranto? Y Dios en su ira les reparte dolores. Será como la paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino. Dios guardará para los hijos de ellos su violencia, les dará su pago para que conozca. Verán sus ojos su quebranto y beberá la ira del Todopoderoso. ¿Qué es lo que podemos sacar de aquí como una idea central? El Todopoderoso juzga y castiga a los que se apartan de él. Cuidado, no te apartes de él. Job 24:1. Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Otra respuesta de Job. Entonces, Dios tiene control de los tiempos, como lo hizo con Abraham y como lo hace con nosotros. El Kairos, que es el sazón de Dios, la ocasión oportuna, y el Cronos, que es el tiempo, el periodo que Dios nos ha fijado a nosotros, está en manos del Señor, para que nosotros vivamos con sabiduría y en las obras del Omnipotente y no en nuestras maldades. Job 31:35. Y dice, ¿quién me oyese? He aquí mi confianza es que el Omnipotente, es lo mismo, testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Aquí dice que nosotros tenemos que tener confianza en el Omnipotente porque Él va a testificar por mí. A veces nos queremos decir, te la voy a aclarar. Yo a veces me dicen, acláramela. ¿Para qué? Que te la aclare Dios. Él testifica por ti en cosas que son injustas. 32:8. Y dice ahí, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Entonces, este es parte del discurso de Eliú. El soplo del Omnipotente nos hace entender, es decir, nos da inspiración divina. Sóplame, Señor. Job 33:4. Dice ahí, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Otra vez es Eliú, el soplo del Omnipotente me da vida. Tenga fe. A veces usted me dice, ¿y usted por qué me sopló? Porque el Omnipotente está en mí. No soy yo, no es mi soplo, es mi fe en el soplo del Omnipotente. Job 34:10-11. Y dice ahí, por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de Dios la impiedad y del Omnipotente la iniquidad, porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Lejos esté del Omnipotente el que nosotros veamos en él iniquidad, maldad exterior y maldades de ninguna manera. Termino, Salmo 37:22-24. Y dice ahí, viniendo de la parte del norte la dorada claridad, en Dios hay una majestad terrible. Esto lo vimos, si no recuerdo, creo que en Ezequiel. El Todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder, en juicio y en multitud de justicia, no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio, su propia opinión. Esta es la esencia y naturaleza del Dios Todopoderoso. Vamos a analizarla, ¿sí? Primero, viene del norte. ¿Dónde está el trono del Señor? A los lados del norte. La dorada claridad es la presencia y la gloria del Señor. En Dios hay una majestad terrible. Amén. Él es el Todopoderoso. Vaya contando. Al cual no alcanzamos. No, nadie. Él es el alto y el sublime. Grande en poder. En juicio y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán, por tanto, los hombres. Va a llegar al final esto. Y él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. El que anda en su propia opinión
no tiene el temor de Dios y Dios no lo estima el Todopoderoso. Terminamos. Jesucristo es revelado como el Todopoderoso. Ya leímos Apocalipsis 1:8. Ahora vamos a Apocalipsis porque yo quiero terminar con algo tremendo que quiero darles a ustedes. Vamos hasta el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8. ¿Me acompaña? Ya voy llegando. Dice ahí: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas de alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. ¿Dónde hemos encontrado que se encuentra 3 veces la expresión santo, santo, santo? No es en la visión que tuvo Isaías de la gloria del Señor y de su majestad. No es que los serafines decían en los cielos: santo, santo, santo. Hoy habla de 4 seres vivientes que tenían cada uno 6 alas. ¿Serán los mismos? No dice aquí, pero puede ser. Y que estaban llenos de ojos, también eso nos dice Isaías. Pero ahora se nos habla de Jesucristo como el Todopoderoso y se le equipara a Jehová, porque se le dice igual: santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, Curios, Teos, Pantocratos, el que era, el que es, el que ha de venir, el eterno. Ahora nosotros vemos que es santo 3 veces y es el eterno presente y el futuro, el que ha de venir. Apocalipsis 11, 17 y 18. Dice ahí: diciendo te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras, el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a los siervos, los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Precioso versículo. Jesucristo es el Todopoderoso, ha tomado gran poder, ha reinado, ya ha venido a dar galardón. Vea la lista. ¿A quién va a dar galardón? 1, a sus siervos los profetas, los que no hablen mentiras, sino la palabra de verdad dada por Dios. A los santos, tú y yo. ¿Sí? ¿A quién dice más? A los que temen tu nombre, teme el nombre del Todopoderoso. A los pequeños y a los grandes. Como un niño tienes que entrar al reino de los cielos, y a los grandes, si Dios te ha dado una posición alta. Y de destruir, porque el Todopoderoso destruye a los que destruyen la tierra. Apocalipsis 15:3. Y nomás la primera parte. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. El Señor Dios Todopoderoso hace grandes y maravillosas obras, y justos y verdaderos son todos sus caminos. Aunque ya lo leímos. Apocalipsis 19:6. Y oí como la voz de una gran multitud, como de un estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Apocalipsis 19:15. De la boca, como hace rato, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Esta es, el Señor nuestro es el Dios Todopoderoso y reinará. Esta es la grandeza, la gloria, la majestad, la exaltación, la categoría de nuestro Dios Todopoderoso. Conclusión. Tengo 2 conclusiones. La primera es un llamamiento del Todopoderoso. Oiga bien, la primera es un llamamiento
del Todopoderoso, cámbielo. La primera es una invitación del Todopoderoso, ¿la oirás? Segunda, de carta a los Corintios capítulo 6, que creyeron que no se los iba a dar, versículos 14 al 18 y el 7:1. Este es el llamamiento, y esta es la invitación del Todopoderoso. 1, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué comunión tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, parejitas, y qué concordia Cristo con Belial, con lo inútil que es el Todopoderoso, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos. Esa es la invitación, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Mire quién lo dice. Dice el Señor Todopoderoso. ¿Y lo ha obedecido la iglesia? ¿Y lo han obedecido los hijos de Dios? ¿Y lo ha obedecido el pueblo de Dios? ¿Y lo han obedecido las hijas de Dios? No veo para nadie. ¿Cómo te fue, hijo de Dios? ¿Cómo te fue, santo pueblo de Dios? ¿No quieres que el Todopoderoso te corrija? ¿No quieres caer como Noemí en amargura profunda y en aflicción? Pues obedece el llamamiento del Todopoderoso, que termina diciendo en el 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas y usted tiene la promesa del nuevo pacto, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Órale. Ah, no. Ah, no. Así dice mi nieto cuando sucede algo grave. Ah, no. Esta es, y la última conclusión, Apocalipsis 21-22. Y ya termino. Gracias por soportarme. Y no viene ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso, el Curios, Teos, Pantocrátor, es el templo de ella y el Cordero. Esta es la Sión celestial. Esta es la Jerusalén que va a bajar del cielo. Esta es la ciudad de Dios, donde estaremos bajo un continente. ¿Oyó? Ahí adentro. El Todopoderoso es el templo. Dios te bendiga.